Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Me alegra verlos a los que tienen la cámara y saber que estamos reunidos de cierta forma, pues, espiritualmente, ¿no? Y conectados a través de Internet, a través de lo que la tecnología nos permite. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y la predicación tiene como título Clama a mí. Eh, pues vivimos en un mundo donde es complicado diferenciar entre lo bueno y lo malo. Es difícil a veces diferenciar la verdad de las mentiras y sufrimos un mundo donde hay muchísima información. La información abunda, pero no toda la información a veces es información de calidad. Y podemos decir que muchas veces sufrimos como una infoxicación. Nos intoxicamos de tanta información y a veces nos cuesta diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y muchas veces toda esta información que puede ser verdadera, pero muchas veces es tanta la información que es errónea, que esta información trata de dirigir nuestras vidas. Si la información es incorrecta, los resultados van a ser incorrectos. Y eso es lo que estamos sufriendo hoy en día y estamos sufriéndolo en nuestra vida. Ninguno se salva. Todos estamos en este mundo sufriendo esa clase de infoxicación que tenemos. Hay algo que necesitamos hacer desesperadamente para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué es eso que necesitamos hacer? ¿Qué es eso que necesitamos conocer de Dios para poder diferenciar entre estas cosas? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hablando acerca de este versículo, hay que entender que el ser humano representa algo importante para Dios, pero toda la información que tenemos alrededor nos dice cosas contrarias a lo que Dios nos dice. El corazón del ser humano muchas veces nos dice, y muchas veces pensamos, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces en mi vida cristiana, que muchas veces pensamos, Dios no me escucha. A veces, yo me acuerdo, cuando estaba empezando sentía mucho eso, sentía, Dios está tan ocupado en otras cosas, en otros asuntos, tiene un universo tan gigante y tiene tantas cosas tan importantes que hacer, que pues, ¿qué le van a importar mis problemas? Eso era lo que yo pensaba. Y muchas veces pensamos de esa manera porque toda la información que tenemos alrededor nos dice eso y trata de restarle valor al ser humano. Y nuestra emocionalidad muchas veces es tan turbia que nos hace pensar de esa manera. Y tenemos muchas veces un problema de incredulidad y un problema emocional y un problema de falta de fe. Y una cosa es lo que yo siento, una cosa son mis emociones que me dicen, que me pueden decir, ay, Dios no me quiere, pero otro día me dicen, ay, Dios sí me quiere. Y mis emociones están fluctuando. Y no todos los días yo me siento contento, no todos los días me siento triste. Estamos variando en emociones. Pero la palabra de Dios nos habla acerca del corazón del ser humano. Y nos dice Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en lo engañoso de nuestro corazón llegamos a pensar de esa manera muchas veces. Dios no me quiere, Dios no me escucha. Eso es lo que nos dicen muchas veces nuestras emociones, porque son engañosas y tratan de distraernos de lo que Dios nos dice. Pero para Dios realmente somos muy importantes. Y esto es algo que Dios quiere mostrarnos el día de hoy. Toda la información que recibes del mundo te dice, no, no eres importante, no eres el centro del universo, y en efecto no lo eres, no lo somos, el centro del universo es Dios, pero para ese Dios somos muy importantes. Y nos lo dice Dios de muchísimas maneras que nos ama y que somos muy importantes para Él. Cuando leemos Mateo 10:30, lo vemos en dos detalles. Dice Mateo 10:30, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo me ponía a pensar acerca de esto
¿quién te cuenta los cabellos, no? ¿Quién está tan pendiente de ti que, que aún los cabellos están contados? Y lo difícil que puede ser esta tarea, ¿no? Ay, le apareció un cabello, tiene otro caballito. Si para Dios es importante aún los pequeños detalles, ¿cuánto más no eres importante tú en su totalidad? Ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mi pareja, ni la esposa, ni la novia, ni el amigo, absolutamente nadie tiene tanto detalle con uno. Y Dios sí lo tiene. Dios, que es el creador del universo, sí lo tiene. Y eres importante para Dios de una forma muy especial. Esto quiere decir que Dios está pendiente. Esto quiere decir que si para Dios es importante ese pequeño detalle, ¿cuánto más para Dios son importantes tus problemas? ¿Cuánto más para Dios es importante lo que tú sientes? ¿Cuánto más para Dios es importante lo que tú piensas? ¿Cuánto más para Dios es importante lo que tú sientes, lo que tú crees? Para Dios eres importante. Lo podemos ver esa importancia como padre, ¿no? Dios como padre, somos importantes para Él y somos importantes como sus hijos. Lo vemos en Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En este versículo vemos que somos tan importantes para Dios que Dios está dispuesto a pelear por nosotros, que Dios está dispuesto a asumir los problemas en nuestro lugar, que Dios está dispuesto a meterse en medio y decir, bueno, si el problema es con mi hijo, pues ahora el problema es conmigo. Si hay un problema, entonces ya no es el problema de mi hijo, sino que el problema es conmigo y yo lo voy a ayudar y voy a trabajar con él. Esto es lo que Dios nos dice y nos dice, eres importante para mí, eres importante hasta ese punto. Uno a veces puede ver muchos problemas en la calle y a veces se hace uno el de la vista gorda y dice, no nos metamos en el problema, ¿no? Y no, yo no me meto, yo no lo conozco porque esa persona de pronto no tiene la importancia para mí. Si es un hijo, si es un amigo, si es alguien cercano, seguramente uno se mete en el problema. Y mira que para Dios eres tan importante como para que Dios se meta en medio. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando dice no escatimó, se refiere al que no nos negó. O sea, el, el Padre no nos negó al Hijo para venirnos a salvar. El Padre no nos negó esa forma de salvación, de que Jesús iba a ser hombre, iba a estar con nosotros, iba a morir en nuestro lugar, iba a resucitar para resucitarnos con Él. No nos negó eso. Hasta ese punto somos importantes para Dios. En Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos muy importantes para Dios. Y esto nos lo ha expresado a través de la Biblia, nos lo ha expresado a través de su palabra. Es algo que nos está expresando constantemente, nos está expresando su amor. Y entonces, toda esa información que viene y nos dice, no, tú no eres importante para Dios, y muchas veces tus emociones te dicen, no, es que está tan ocupado. Mira que Dios nos dice, mira cuán importante eres para mí. Eres muy importante para mí. No es que esté ocupado, no es que no me importes, todo lo contrario, me importas. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Ahora, como el Hijo, como Jesucristo, veamos Hebreos 12:2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, o sea, Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, o sea, el gozo puesto delante de Jesús, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas veces en ese sentido pensamos que a Jesús solamente lo retenían los clavos en una cruz y unas amarras, ¿no? Pero si te pones a pensar en ello, físicamente, ok, era así,
Pero si te pones a pensar en ello, tú te das cuenta de que Jesús tenía todo el poder para liberarse y bajarse de esa cruz. Jesús hizo milagros. Jesús calmaba la tormenta, calmaba las tempestades, le decía al mar quieto y el mar se aquietaba. Jesús sanaba paralíticos, sanaba a una mujer, personas que tenían manos secas. Jesús resucitó gente, sanó a la suegra de Pedro, hizo milagros, hizo prodigios. Inclusive el mismo Jesús le dice a Pedro, eso está en Mateo 26:53, le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. ¿Y ustedes se acuerdan que en Sodoma y Gomorra solamente 2 ángeles destruyeron las ciudades? Con legiones de ángeles podría destruir esta tierra varias veces. Sin embargo, a Jesús lo que lo retenía en la cruz, dice el versículo, es el gozo puesto delante de él. Ese gozo puesto delante de Jesús es la humanidad en el cielo. Éramos nosotros, era que Él nos estaba salvando, era el amor que Él sentía por nosotros para ser salvos, para llegar al cielo y tener una comunión con Dios. A ese punto de importantes somos para Dios. No es una cuestión de ser engreído, ¿no? Ahora, es que soy tan importante para Dios y me siento engreído y orgulloso y ya camino a 3 metros por encima del suelo. No, sino por el contrario, me amó de una forma tan especial, soy tan importante para Dios que realmente valoro a quien me da esa importancia. El ser humano es importante no por el ser humano en sí mismo, sino porque Dios le inyecta esa importancia. Por eso somos importantes para Dios, porque Él mismo nos ha amado y nos ha dado valor. Dios es quien nos da valor. Y fue el amor que Él tenía por nosotros lo que lo sostenía en esa cruz para salvarte a ti, para salvarme a mí, para darnos vida eterna. Y ahora, bueno, todo esto de que soy importante para Dios, ¿qué tiene que ver con clamar a mí? Y yo te responderé. Ahora que entendemos que somos importantes para Dios, Él mismo nos dice, clama a mí. Y esto lo dice en Jeremías 33:3, que era el primer versículo que decíamos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando vemos la palabra clamar, no se refiere solamente a orar. Desafortunadamente, cuando se hacen las traducciones hacia los diferentes idiomas, muchas veces se pierde significado. Y sí, la palabra clama en español tú la entiendes como un llanto, como un grito, como un por favor, lo entiendes así. Pero cuando te vas a buscar las raíces del original, te das cuenta que ese clama a mí significa contarme, cuéntame a mí, significa convídame a mí, significa convócame a mí, dime a mí, significa ten un encuentro conmigo, significa invítame, significa invócame, significa intima conmigo, significa léeme a mí, lee conmigo, significa llámame, significa pídeme. Hay todo un significado en ese clama a mí. Ese clama a mí no solamente es, hey Dios, necesito un favor. No, ese clama a mí es entrar en una comunión con Dios, es entrar en una intimidad con Dios. Dios, realmente te necesito. Y ese clama a mí es importantísimo comprenderlo. Clamar no es pedir por pedir. Muchas veces estamos equivocados con esto. Muchas veces pensamos que, todo lo que yo le pido a Dios me lo va a conceder. Y muchas veces sentimos que nos esforzamos, sentimos es que Dios, pero me estoy esforzando y estoy tratando de hacer las cosas, pero nada me sale bien. Y te pido y no me concedes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasan estas cosas si yo estoy tratando de hacer las cosas bien?
Y nos dice Santiago 4:3, nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mira, ese clama a mí no es pedir por pedir. Muchas veces pedimos porque pensamos que hay cosas que son correctas, porque a veces pensamos con la información incorrecta. Y el mundo nos llena de información y nosotros pensamos que Dios se debe comportar conforme a la información del mundo. Y entonces pedimos para nuestros deleites y no recibimos. Y entonces nos frustramos muchas veces, pero es que yo le pedí, no me cumplió, ¿cómo así? ¿Cómo así que no? Pero si son para las cosas del mundo, obviamente Dios no las va a conceder. El clamor, que es intimar, que es convidar, que es encontrarse con Dios, que es leer con Dios y leer a Dios, en ese clamor hay que alinearse con lo que Jesús dice. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Allá habla el Señor Jesús, nada habéis pedido en mi nombre. Y dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y entonces ahí uno dice, bueno, estos dos versículos pareciera que estuvieran contradiciéndose. El uno me dice, pides y no recibes porque pides mal. Y en este me dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Wow, pareciera que hubiera una contradicción, pero no la hay. Cuando dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, no sé si ustedes han visto las películas de, de la Edad Media, de la época de los reyes. No sé si han visto cuando a veces van y dicen, alto en el nombre del rey, o queda detenido en el nombre del rey, por edicto del rey, por orden presidencial, se hace esto. Esta es la palabra del rey, ¿cierto? No es el emisario el que tiene la idea de ese edicto. No es el que va en el nombre del rey quien determina qué es lo que se va a escribir. No es la ley del que lleva el mensaje. La ley es del rey. Y cuando dice, nada habéis pedido en mi nombre, es para pedir en el nombre de Jesús, tienes que pedir con las ideas de Jesús. Tienes que pedir con lo que Jesús piensa. Tienes que pedir con lo que Jesús dice. Si Jesús te dice perdona y tú en tu pensamiento de pronto dices, Dios, yo te pido que le caiga fuego del cielo y que esta persona que me ofendió se muera y le pase esto y aquello, pues te va a decir, mira, pides para tus propios deseos. Pero en lo que Jesús enseñó, en el nombre de Jesús, es, Señor, en mi corazón no soy capaz de perdonar, mas en tu nombre yo quiero perdonar. Entonces, ¿qué está pasando? Yo como ser humano me tengo que alinear a lo que Jesús dice. Me tengo que alinear a lo que Dios dice. Mi pensamiento se tiene que poner en sintonía con lo que Dios dice. Ese es el intimar, ese es el convidar a Dios, ese es el encontrarse con Dios. Ese es el clama a mí. Es una intimidad con Dios, es cambiar mi propia idea y empezar a asumir las ideas de Dios. Y entonces, pedid y recibiréis. Y lo interesante de esto es que dice, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe cómo hacerte feliz. Para que tu gozo sea cumplido. Solo Dios sabe cómo hacerte feliz. Nadie más, ni tu corazón, ni la información que está en el mundo te puede decir cómo ser feliz. Te pueden hablar de autoayuda, te pueden hablar de actitud positiva, te pueden hablar de muchas cosas y darte técnicas que pueden ser buenas. Pero nadie en el mundo te puede hacer feliz. Solamente Jesús, solamente Dios. Él sabe cómo hacernos felices.
Y aquí hay un gran problema, ¿no? Porque muchas veces somos muy orgullosos en querer aceptar quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Muchas veces uno, uy, no, Dios, yo tengo la razón. Pero si quieres pedir y recibir, vas a tener que alinearte con lo que Jesús dice. Y vas a tener que empezar a darle la razón al rey. Porque la autoridad es del rey, los deseos del rey son unos deseos superiores, los deseos de Jesús. Entonces hay que aprender un poquito a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Tienes la razón y voy a aprender. Entonces, en ese sentido, empezamos a tener esa intimidad con Dios y ese clamo a mí empieza a ser diferente. Las oraciones empiezan a ser diferentes. ¿Qué pasaba con los fariseos en el tiempo de Jesús? Los fariseos le decían a Jesús, nosotros tenemos la razón. Y Jesús les decía, pues yo tengo la palabra de Dios y pues si no me creen por la misma palabra, créanme por los milagros que están ocurriendo, por todo lo que está pasando. Los fariseos, muchos, la gran mayoría no se desprendieron de su orgullo. Y muchas veces nosotros nos comportamos como fariseos delante de Dios, creyendo que nuestra moral es superior a la de Él. Entonces tenemos que aprender a bajarnos de ese orgullo y empezar a aceptar lo que Dios dice. Ese es el clamo a mí, tener esa intimidad con Dios. Y yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas cosas grandes y ocultas se deben entender espiritualmente. Y esto es maravilloso porque es a los que creemos en Dios, a quienes se les ha dado este conocimiento y es un conocimiento que excede todos los demás conocimientos. En Efesios 3:19 nos dice, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Como digamos, solamente Dios nos sabe hacer felices, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el conocimiento máximo, sí, hay ciertos conocimientos de la ciencia que son importantes, hay conocimientos de las carreras que son importantes, de las cosas que hacemos a diario que son importantes. Hay estudios de doctorados, hay estudios de maestrías, hay diferentes clases de estudios y inteligencias, pero la Biblia es muy clara en esto. El conocimiento que excede a todo esto es conocer el amor de Cristo. No hay un conocimiento superior. Y todas estas cosas Dios nos las empieza a revelar y las empezamos a conocer en ese clamo a mí. Y empezamos a conocer cuáles son los propósitos de Dios y qué es lo que Dios quiere con nosotros. Sí, nos quiere hacer felices, pero de pronto no de la forma en que nosotros pensamos que somos felices. Y estas cosas se nos han revelado a nosotros. 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para el hombre natural son locura y no las puede entender porque se han de discernir, se han de entender o se han de comprender espiritualmente. Toda la información que viene afuera trata de confundirnos, pero es entonces en ese clamor a Dios donde tenemos esa intimidad con Dios que se nos empiezan a revelar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Esto se entiende espiritualmente y es allí donde empiezas a diferenciar hasta de temas que no tienes ni idea, empiezas a comprender el consejo de Dios y empiezas a diferenciar qué información es correcta, qué información es incorrecta. Y tenemos grandes promesas por esa intimidad con Dios, por ese clamor, un clamor constante, una intimidad constante con Dios. Nos dice el Salmo 1, 2 y 3, versículos 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y ese clamar a mí también es leer con Dios, leer de Dios. En la ley de Jehová está su delicia.
y en su ley medita de día y de noche. Y es cuando conoces esa palabra de Dios que empiezas a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, hay una gran necesidad de clamar a Dios y de clamar correctamente. No es solamente un grito, no es solamente una pedida de ayuda, es realmente encontrarse con Dios, tener intimidad con Dios, leer de Él. Entonces, bueno, para terminar, eh, recordemos que primero, bueno, somos muy importantes para Dios, porque Dios mismo nos da valor. Clamar a Dios no solamente es gritar por su ayuda, clamar a Dios es contar con Dios, convidar a Dios, convocarle, decirle, tener un encuentro, invitarlo, invocarlo, intimar con Dios, leer, llamar y pedirle a Dios. Las peticiones a Dios tienen que ir alineadas con los deseos de Cristo, con los mandatos de Cristo y con las enseñanzas de Cristo. Y finalmente, después de clamar, se nos revelan estas cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Bueno, allí donde estamos, vamos a orar. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas constantemente. Gracias, Dios, porque somos valiosos para ti y porque cuando estábamos solos y muertos en delitos y pecados, nuestro valor realmente no era ninguno. Hasta que tú nos amaste, Dios, y nos amaste de una forma especial. Nos diste vida juntamente con Cristo y te damos gracias, Dios. Vivimos un mundo violento donde nos tratan de alejar y arrebatar de tus manos, Dios, pero nada ni nadie nos puede arrebatar de ellas. Papito Dios, queremos clamar constantemente a ti, tener una intimidad contigo, Dios. Queremos conocerte, escuchar tu voz y hacer lo que tú dices, Dios. Queremos dejar nuestro orgullo de lado y alinearnos con tu palabra. No queremos ser rebeldes a tu mandato. No queremos obedecer al mundo, queremos obedecerte a ti. Por lo cual te pedimos que nos ayudes, Dios, y que podamos intimar contigo todos los días, para que nos reveles esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, Dios, porque solamente tú nos puedes hacer felices. Papito Dios, te damos gracias por esta tu palabra. También te pedimos, Señor, que nos bendigas, que bendigas los diezmos y las ofrendas en la iglesia, que tú has provisto la forma en que funcionan las iglesias, Dios. Y te pedimos que no falte tu provisión y que podamos cumplir con ese principio, Dios, que es el diezmo, que es, es algo muy bonito para aprender a confiar también en ti y tener esa intimidad contigo. Bendito Dios, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén.